porque mi miedo era ay, redes y yo no soy ese estilo, no hago esto. Yo podía perder la venta de las redes, ¿entiendes? Fue, soy esto, tradúzcanme. Y me entrego a las que saben. Que yo hago hincapié en que la marca tiene que ser coherente, tipo, era como, ay, ojalá estuviese quedado grabado. Yo quiero que mi negocio sea un reflejo de mí. Me obligó a ponerle palabras a quién soy yo en el mundo profesional. Salir a brindarte sin romperte en el camino, sin querer ser alguien más de lo que realmente sos. Muy bienvenida, muy bienvenido a Diseño Coherente. Hoy tenemos una invitada que quiero presentarles con todas las letras, así que me armé una presentación especialmente y quiero contarles que nuestra invitada de hoy habita un espacio donde los números dejan de ser fríos para convertirse en historias y legados. Con más de una década de trayectoria, ella se define como una curadora financiera. Su misión es tan ambiciosa como necesaria, transformar lo complejo en simple y convertir lo desconocido en una oportunidad tangible. Ella es la mente detrás de estrategias que permiten a familias, emprendedores y freelancers expandirse con el back financiero resuelto. Desde la gestión estratégica de carteras con foco en real estate internacional hasta el diseño de estructuras legales para quienes eligen trabajar sin fronteras. Pero lo que realmente la distingue en un mercado saturado de promesas vacías es su mirada. Para ella el dinero no es el fin, es la herramienta para asegurar la continuidad y la tranquilidad del presente. Es una mujer que cree firmemente en la claridad antes que la acción y en los datos antes que la opinión. Es madre, es estratega, es fundadora de Nopten, cofundadora de Grupo Aetia y es quien nos viene a recordar que cuando ordenamos nuestras finanzas, el dinero deja de ser un freno para convertirse en el motor de nuestra propia expansión. Bienvenida Daniela Madalena a Diseño Coherente. Muchas gracias, estoy muy contenta de No. estar con esta charla. Ay, gracias a vos por tu tiempo, por estar acá. Estoy muy contenta. Estamos encima en un spot bárbaro, en un Divino, estudio. Sí, sí, muy lindo, sí, sí, muy sí. lindo. Empieza esto con vos. Si esto funciona y me gusta y sigue, ya me verán acá más seguido grabando los próximos, pero bueno, inauguramos esto. Gracias. Gracias a vos, Orne, por invitarme. Me encanta este espacio, esta oportunidad y me parece que es un tema clave para comenzar a charlar y que se entienda el trasfondo y se empiece a conocer un poquito más. Totalmente. Nosotras nos conocimos, bueno, Ro Carvajal de 100 días de proyecto. Te entiendo que te pasó mi contacto. Nada, quiero que nos cuentes un poco en qué estabas a nivel proyectos, a nivel negocios, en qué estabas en el momento en que me contactaste y que te conocí. Yo venía de hacer todo un proceso con Roca Carvajal de coaching y venía trabajando muchísimo lo que yo quería expresar en mis negocios. Esto yo lo tenía muy claro, o sea, sé muy bien lo que hago, me encanta lo que hago, pero me estaba faltando la síntesis, la forma, cómo salir a comunicarlo y que se entienda. Porque lo que me empecé a dar cuenta es que tal vez yo daba por sentado cosas que yo pensaba que eran obvias, pero al otro le podían generar un valor agregado, por ejemplo. Y después que cuando uno empieza a querer explicar, a veces abarca tantos conceptos que no sé si es que no termina siendo claro, pero tal vez en el mundo de las finanzas empieza a hacerse todo como una nube y no se termina de definir bien. Entonces, cuando te busqué a vos, esa fue la intención. Sí, y nosotras empezamos un poco trabajando en tu marca personal, que fue como ese primer como agujerito que abrimos, y que fue para mí un desafío como acompañar en armar el branding de tu marca personal, lo admito ahora acá, porque No claro, se había, notó. ¿no? Había un montón de frentes y era una marca que tenías como un montón de proyectos que todos tenían que ver y estaban relacionados con las finanzas, que tampoco era mi expertise y mi mundo, entonces es como que me empecé a meter y empecé a conocer más y fue un desafío hermoso, pero que a la vez creo que entre las dos como que fuimos construyendo, bueno, cómo contar y cómo narrar, capaz desde mi desconocimiento, ver cómo íbamos pudiendo como contar lo que hacía tu marca, ¿no? Es que creo que ahí lo que acabas de decir es clave, porque desde esto, ¿no? Desde vos no ser una experta en finanzas, me obligaste a mí a empezar a bajarlo y a contarlo de otra manera. Y esa traducción la hiciste muy clara y de una forma muy ordenada. Para mí, poder haber hecho este trabajo previo de bajarlo en palabras, obligarme a nombrar en forma simple lo que hago y definir estrategia en base a eso, fue lo más importante, te diría, de todo el camino y todo el recorrido. Te agradezco. Dijiste algo que para mí es fundamental, que es la estrategia detrás. Em,
desde marcas personales, de las marcas de los proyectos, ahora vamos a contar un poco, pero como que siempre fue el foco de decir, bueno, ¿cómo acompaño para que vos puedas tener una estrategia y que no solamente sea ese momento donde estamos trabajando juntas, sino que te lleves como el plan de cómo habla tu marca, qué quiere decir tu marca, cómo se traduce eso, que es un poco el branding más allá de lo visual, que siempre no como que parece que uno Mm. se lleva el logo, que sí, te llevas el logo, pero que es mucho más que eso. Sí, es que yo con vos no sentí que el branding sea me salgo a mostrar el mundo, sino que me ordeno y sintetizo para salir en forma clara y coherente. Em, para mí, este trabajo previo de estrategia fue clave porque fue lo que hizo que después todo fluya mejor, que desde que claramente el logo salga mejor y todo lo que vos ibas mencionando, pero se notaba que había algo por detrás trabajado, ordenado, y eso fue lo que permitió, ¿no? Esta fluidez que yo te comentaba que sentí en el proceso. Qué hermoso. Y me surge que preguntarte, tipo, ¿qué expectativas tenías cuando dijiste, bueno, a ver, voy a trabajar? O sea, Ro te dice, bueno, te paso el contacto de Orne para que te ayude a crear el branding todo de tu marca personal. ¿Qué expectativas tenías? O sea, antes de arrancar, tipo, llegaste a la reunión y ¿qué esperabas? Primero, necesitaba terminar de entender que era marca personal, porque mi miedo era este, ay no, ¿será que yo me tengo que salir a mostrar a redes y yo no soy ese estilo, no hago esto? Entonces, para mí eso también, vos me supiste leer muy bien, porque es clave entender a la persona para saber, me parece que cuál es la mejor forma de mostrarse y de que salga a proyectar lo que es, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un ADN único, un ADN profesional único. Y la esencia es, tu esencia es captar eso y poder salir desde el lugar genuino, espontáneo y coherente. Porque también me parece que cuando esa estrategia por detrás se trabajó, después se lee en todo lo que vayas haciendo, desde marca personal hasta la variedad de negocios que uno pueda tener. Es verdad. Y, y es verdad esto de que a veces como que uno tiene como toma la decisión, ¿no? De decir, bueno, sé que necesito crear el branding de mi marca personal, o sé que necesito tener estas piezas porque tengo que, no sé, salir a hacer no sé, una página o lo que sea, ¿no? Como, sé que necesito esto y en el camino te encontrás con lo que de verdad necesitabas, ¿viste? Que es 100%. como que a veces hay que dar el paso para sorprenderse a ver qué es lo que uno de verdad Sí, necesitaba. es que yo empecé el proceso pensando esto, ¿no? Bueno, voy a tener una paleta de colores definida, un logo, una página que me guste, pero la verdad que fue muchísimo más allá. Sí, yo recuerdo mucho, la verdad que hicimos todo el proceso junto con Yara, que la quiero mencionar porque la adoro, Sí. que es otra diseñadora del estudio de Múyolo, y hicimos como toda una base, que es parte del proceso del estudio, todos los branding lo hacemos así, pero que es esta base en donde primero decimos, bueno, a ver, trazamos la estrategia, y ahí nos detuvimos 2 semanas, Mm. o 2 encuentros más que 2 semanas, y creo que eso fue como, tuvo como más, no sé si relevancia o tuvo como mucha más fuerza que después la parte como de lo que fue el proceso de decir, bueno, diseñar. Como que Sí. el diseño fue como muy natural. Como creo que no sé, ¿no? Como, Es ¿cómo lo que sentiste? para mí eso fue clave y es lo más importante de todo, porque si vos te tomás el tiempo, uno, como consumidor, de hacer eso a conciencia y pensándolo bien, yo sentí que gracias a ese proceso de 2 encuentros, después todo fluyó. Creo que las correcciones de diseño fueron mínimas, por no Sí. decir nulas. Pero me parece que más allá de, no sé, de la cercanía que se pudo ir dando y cómo me fueron conociendo, yo creo que esa base de haber planeado la estrategia fue lo que hizo que después el trabajo fluya. Era juntarnos a mostrarme cómo había quedado, pero era como, me están viendo, es así. Sí, 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 tal cual. Y en relación a eso, me intriga saber si vos llegaste medio como con una idea clara o si tenías algo en la cabeza de cómo querías que se viera la marca o llegaste muy tipo entregada, como una buena, a ver qué me Mm. proponen. Yo llegué con una idea clara de lo que yo quería comunicar, pero me entregué 100% a la forma. Fue, soy esto, tradúzcanme. Y me entrego a las que saben. Así fue, literal, y la verdad que fue una muy buena decisión. Gracias, se sintió Sí. así. Para mí es re importante como el respeto siempre del otro lado, ¿no? El cliente que viene como abierto Mm. nada, a ver qué proponemos, a ver
qué beta le encontramos para contar algo diferente. Siempre dos cabezas, tres cabezas piensan más, Sí, entonces está buenísimo. Y a veces uno se en sí misma, viste, en el pensamiento de sí, cómo se tiene que ver, cómo tiene que contar algo y capaz había otra forma. tal cual, 100%, sí. Y volviendo al tema de la estrategia, remarco que lo clave que fue, porque eso me hizo sentir esto, ¿no? De entrega, de ustedes ya me conocen, salen a plasmar. Y si no, si eso no está, creo que a veces, porque me ha pasado no con marca personal, sino con diseño de otras cuestiones, que a veces se vuelve un proceso algo desgastante porque no te terminan de entender en lo que vos querés. Al menos a mí tampoco me gusta estar corrigiendo a cada rato el otro porque siento que estoy pasando por arriba de su trabajo. Entonces, creo que esa estrategia sirvió para que fluya de otra forma. Re. Yo en el proceso lo tengo como muy pensado, no solamente para que nos sirva a nosotras poder como entenderte, sino que me parece también un, no regalo, pero digo, como algo Mm, lindo para la otra persona, o sea, para vos de que estás entendiendo tu marca de otro lugar, como mm, haciéndote preguntas que capaz, no sé si alguna vez te las hiciste o poniéndole foco o intención en decir, bueno, a ver, estratégicamente, ¿cómo quiero contar esto? ¿Cómo quiero que me vean, no sé, mis colegas? ¿Cómo quiero que me vean mis clientes? ¿Cómo quiero contar esta parte de la historia? O sea, es sí. como capaz nunca uno lo piensa. No, creo que es un proceso que te obliga a nombrar lo que haces, lo que sos y lo que querés transmitir. Re. Y te obliga a que en pocas palabras otra persona te pueda entender, o ya hasta visualmente, porque me imagino que ustedes son las expertas, pero no es lo mismo, o no es al azar la paleta de colores que se elige. Yo creo que ya con una definición clara y todo un diseño que acompañe, se logra entender muy bien a qué profesional estás eligiendo, por ejemplo. Sí, sí. Fue, o sea, haber como empezado a trabajar con vos a partir de tu marca personal nos habilitó después un montón a entenderte y a entender también cómo vos trabajabas tus otros Mm, proyectos. Y desde el lugar de pensar esto, la paleta de color, el logo, las cosas que no tienen nada que ver con el diseño que hicimos después para los proyectos y demás, pero sí entendimos como tu forma de pensar, como vos cómo encarabas los proyectos, vos cómo trabajabas, y como que hay algo para mí que sí queda sí, como sí. trazado, como un hilo que está trazado. Sí, a mí me parece que me sirvió muchísimo el proceso de empezar con mi marca personal y después seguir con los proyectos. Eso es como decías vos, agilizó y le dio lógica y coherencia a lo que venía después. Yo creo que si se puede, me meto acá, pero es como el paso a paso que, que hay que hacer, ¿no? Me parece que va por ese lado. Sí, está buenísimo, está Mm, buenísimo. Coincido. Y un poco como abriendo esto, nosotras empezamos, porque le cuento a la gente, nosotras empezamos con la marca personal de Dani. Y después me contaste que, mientras estábamos casi ya cerrando el proceso, me contaste que tenías, bueno, yo ya sabía que estaba la marca Frilo, que originalmente se llamaba Frilo, que era otra empresa, que estaba cambiando su nombre, y me contactaste tipo, bueno, Orne, quiero empezar a salir en redes con esto, tipo, me das una mano para llevar las redes. Y en ese momento yo estaba ahí como, sí, dale, te ayudo. Y me acuerdo como de estar en mi casa, tipo, le mando un audio, no le mando un audio, le mando un audio, no le mando un audio. Mandé el audio y te dije, Dani, mira, yo lo que creo fue y podía, a mm, ver, quiero decir esto, yo podía perder la venta de las redes, ¿entienden? Del otro lado es como que para el que está ahí, el que tiene estudio, agencia o lo que sea, proyectos, sabés que muchas veces cuando te vienen a buscar algo, vos le querés entregar a la persona eso que te viene a mm, buscar. Y a mí lo que me pasa es que si yo sé que capaz no te va a servir al 100%, yo necesito de darte la opinión mm. de que para mí capaz, si había que hacer un paso previo, contarte que yo recomendaba y me parecía lo ideal hacer ese rebranding justamente porque la marca cambiaba 100%. 100%. Sí, sí. Pasaba de ser para freelancers a pasar a ser para founders, para dueños de startups. O sea, cambiaba el nombre, cambiaba el cliente, se ordenaban mucho más los productos y que iba a ofrecer otras cosas también. Entonces me parecía que era como, bueno, si bien tenía que ver con la evolución de tu cliente en ese momento, yo te sugería hacer este rebranding y la respuesta fue positiva y te agradezco. A mí me sirvió muchísimo porque es esto, ¿no? Si vos podías salir a hacer las redes, pero con el trabajo previo de hacer el rebranding juntas, las redes dejaron de ser como una herramienta, sino que se volvieron una forma genuina de comunicar qué queremos ser, qué no queremos ser y por qué está sucediendo ese cambio. Nosotros
con Frilo estábamos en una instancia que habíamos empezado y hacía un par de años y operativamente nos estaba yendo bien, pero era como cuando algo te empieza a quedar chico, eh, sentías que nuestros clientes crecieron, nosotros queríamos empezar a ofrecer otro tipo de servicios que a mí en particular me divierten mucho más, me desafían, me inspiran, y ya no iba ese formato de Frilo con lo que eran los clientes que teníamos hoy en día y a los que queríamos seguir apuntando. Entonces vos me parece que ahí fue donde captaste muy bien esto y haciendo todo el rebranding se pudo después explicar muy bien en redes el porqué de ese cambio y por qué estaba surgiendo todo este nuevo proceso. Sí, sí, para mí a veces, que es algo igual re Mm. común, que a veces uno como que dice, bueno, ¿cuál es el siguiente paso de acción que puedo dar para ya salir como a mostrarme en el mundo? Y a veces como que parece contraintuitivo decir, bueno, pero espera, date un pasito para atrás, Mm. armemos las bases, entendamos qué queremos decir, armemos la estrategia, ya planteemos si querés toda la parte visual también que te acompañe en todo el recorrido, que no tengas que volver para atrás. Y me parece que es como el envión para dar el salto muchas veces hacer Sí, eso. esto que acabas de decir es clave porque se puede sentir en el momento cuando te lo dicen como el paso para atrás, pero en realidad te ahorra muchísimo tiempo. Porque fue al hacer este rebranding, tuvimos una estrategia nuevamente más clara y entonces parece que, ay, tengo que esperar un mes, 2 meses, no me acuerdo cuánto fue, para salir a comunicar lo que yo quiero, pero al momento de salir a comunicar somos mucho más precisos, más coherentes, no damos pasos en falso, no tenemos que ir y venir probando cuál va a ser la mejor forma, sino que eso también fluyó, fue natural. Re, y a mí también me sirvió mucho, como decir, bueno, conozco mucho más de la marca ahora para poder acompañarlos en las redes, porque en las redes vamos a salir a comunicar algo y que yo también haberme metido en la estrategia, tener no solamente todos los assets de diseño, sino como el asset de estrategia, de lo que queremos contar, de tener toda la base de contenido, creo que ahora es como, no sé, me acuerdo cuando armamos los contenidos para estos próximos meses, fue como una lluvia de ideas de pensar en temas y cosas que te sugerí, como, mira, podemos hacer esto, 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 que capaz si lo hubiese tenido que hacer de entrada, no me No. hubiese salido, ya te digo. Em, Sí, bueno, porque creo que ahí fue como te volviste un partner estratégico de mi negocio, fuiste mi departamento de marketing y eso se tradujo muy bien. Me parece que así fue como funcionó. Te agradezco, te agradezco. Lo- y aparte, me pasa que con todas las marcas que llevas, aprendo mucho y admiro mucho todo lo que haces y lo que haces con tu equipo. Entonces me parece que es como que trabajar con gente que te va inspirando y que vas aprendiendo, es como que es liviano, ¿viste? Mm. El proceso. No sé, yo lo voy sintiendo así. Sí, sí, es que a mí me pasa lo mismo. Siento que esto se va dando una charla, ya hay una relación, entonces es como, no le estoy pidiendo a mi diseñadora que me genere unas placas para Instagram. Empezamos a pensar juntas y esa retroalimentación está buenísima y creo que esto se logra porque vos entendiste desde mi marca personal hasta los negocios lo que yo hago y hoy en día tu opinión es súper valiosa. Entonces esta sinergia que se va dando me parece que es clave, fundamental. Me re gustó lo que dijiste, sobre todo porque sé que hay mucha gente que a veces es como que tiene todo por separado, ¿viste? Mm. Como, bueno, y hago el rebranding porque tengo que tener el logo, la paleta, no sé qué, y tengo otra persona que es mi coach de marca, y tengo otra persona que es quien me lleva a las redes, y como que todo desmembrado vas contándole a cada uno como de vuelta a la marca, Sí. es un desgaste absoluto. Yo me di cuenta que en el pasado medio que mi estudio caía en esa, porque de vuelta escuchaba lo que el cliente me pedía y era como, bueno, a ver, te resuelvo. Y en estos últimos años no, empecé como a armar como esta forma de acompañar al cliente como en todos sus pasitos, desde las bases hasta el rebranding o branding, y ahora lo de las redes sociales, que la verdad que ese es un servicio que hago hasta hace poco, que ni siquiera creo que está en redes, o sea, la gente no sabe que desde el estudio ayudamos con las redes, son muy poquitos los clientes y Mm. sobre todo son clientes que nos acompañaron como hicimos el acompañamiento en el branding, pero con vos me pasó que hicimos tu marca personal, hicimos la marca de Nopten, que no sé si lo mencionamos, que Frilo ahora se llama No. Nopten, es importante. Nopten Global en Instagram. Y me dijiste, Orne, ¿te acordás que yo te conté que tenía, además de Nopten, tenía un proyecto con una socia? Seguía sacando Sacaba proyectos. proyectos.
Tenía un proyecto con una socia, tengo un proyecto con una socia, con Nadia, y me dijiste, bueno, ¿nos das una mano para ver cómo podemos sacar las redes de Grupo Aetia? Y fue un desafío porque yo venía a esto, ¿no? Tipo, trabajando con quienes ya acompañaban Ujú. el branding. Eh, Quiero saber antes de hacerte preguntas y todo, como, ¿qué pensaste en ese momento que me dijiste, bueno, dale, Orne, te quieres sumar? Y es que me sentía muy cómoda trabajando y es esto que te digo, para mí ya sos mi departamento de marketing, te lo Lo soy, cuento. lo soy. Entonces salir a buscar a un tercero me parecía, o sea, si yo ya te conozco a vos, sé que trabajás espectacular, que nos entendemos, me encanta esto de poder tener una estrategia de fondo. em, Hay que seguir por ahí, es lo que funciona. Y vos ya me conocés y sabés cómo pienso y, y sabés como la traducción de mis proyectos. Entonces me pareció que iba a salir mucho más fácil que ponerme desde cero a contarle a alguien qué es Grupo Aetia y qué quiero transmitir. Vos ya conocés mis gustos. Eso también me parece que es clave. Sí, sí, te agradezco todo lo que decís, sí. Em, para mí era un desafío y también porque el rubro era un desafío de vuelta, de vuelta. Yo no soy experta en finanzas y Grupo Etia básicamente son consultoras en inversiones en real estate, o sea, súper de nicho. Es como lo que le sigue al que no sabe de finanzas, es lo que le sigue, pues inversiones. O sea, era todo un montón de un mundo desconocido. Que me encantó el desafío, pero sí ahí me acuerdo que, no como condición, pero sí me acuerdo que les dije, bueno, yo necesito que armemos unos encuentros de estrategia porque necesito poder Mm, involucrarme desde otro lugar. Hicimos como casi lo mismo que veníamos haciendo con el resto de los procesos, nada más que sin la parte del branding, ¿no? Como claro. que Mm, fue dos encuentros de estrategia. A mí me sirvieron muchísimo. sí. Tipo, yo las entendí, o sea, fue tanto lo que entendí que, no sé, me involucré demasiado con la marca en esos encuentros. Creo que fue como en la que más me sentí Eh, como que le mm. sacaba jugo y podía entender mucho más de lo que querían contar. ¿Cómo estuvieron ustedes en ese proceso? Nosotros sentimos lo mismo. De hecho, hablábamos con Nadia, mi socia, y decíamos qué clave, qué fundamental y qué bueno que nos decidimos a hacer estos encuentros, porque nosotros veníamos trabajando con otro estudio, que el diseño nos encantaba, pero no habíamos tenido esto. Entonces era muy desgastante porque no terminaban de comunicar lo que nosotras queríamos, porque entiendo que somos una empresa muy de nicho, porque sí hacemos inversiones inmobiliarias, en parte somos una inmobiliaria porque realizamos operaciones de compra y venta, pero hay todo una parte de consultoría financiera, de análisis de patrimonio, de real estate, que si la otra persona no termina de entender eso, te empieza a vender como si fueras una inmobiliaria tradicional o como si fueras una consultora, y no somos eso. Entonces, esos encuentros previos sirvieron muchísimo. Mm, Me parece que como que llevado esto a cualquier marca, porque todos en algún punto somos marcas de nicho, que yo recomiendo para cualquier persona, ¿viste? Hacer como el proceso de decir un encuentro, dos encuentros, lo que necesites para establecer las bases de la mm, marca, para que puedas, en este caso era contarme a mí misma, que era quien iba a llevar después las redes, pero a veces es hacer ese proceso para después, no sé, delegarlo a parte del equipo. A veces uno tiene a alguien de redes o de marketing dentro, ¿no? Del negocio y no llegas a poder explicarle todo mm. lo que querés transmitir porque nunca, pero porque naturalmente uno nunca se sienta a establecer las bases de qué quiere decir estratégicamente la marca, o sea, cómo querés que te vean, quién es el cliente, pero en detalle. Yo las volví locas con el cliente, pero para mí era muy importante entender los perfiles, o sea, a quién le estábamos hablando, poder tratar de bajar como lo más simple y era como, bueno, si yo no llego a entender qué es, me va a costar explicarle a un otro en redes qué es lo que estamos queriendo contar con la marca. Y me puse ahí re incisiva en un momento, me acuerdo. Bueno, pero ¿qué queremos decir con estructuración? Me recuerdo. Ahora me lo sé de memoria y lo charlo muchas veces con mi marido, le cuento no sé qué, porque me parece re interesante todo el proyecto, pero me parece que más allá de uno con quién lo trabaja, es hacer el pasito, ¿viste? Decir, bueno, a ver, Sí. dejo las bases establecidas y después sigo. Tal cual, eso es muy importante, te ahorra muchísimo tiempo y otra vez te obliga a vos como founder a explicar una forma simple qué es lo que hace tu negocio.
y cómo salir a comunicar a la persona correcta, a los potenciales interesados, al nicho o al público al que vos querés apuntar. Es eso, te ahorra muchísimo tiempo. Y creo que después a la hora de salir a pautar ese contenido, también ya llegás súper curado. O sea, sabés a quién le estás hablando. Eso me parece que es clave. Y también en, en todas estas empresas o en todos estos proyectos o founder de nicho, me parece que nosotros esto muchas veces damos por sentado los conocimientos que tenemos a lo largo de todos los años, porque yo siento que somos como una construcción de capita, ladrillito, ladrillito, y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, desde tu lugar, poder salir a transmitir eso, hace al negocio también mucho más rico, porque puede haber en este caso otras inmobiliarias que trabajen espectacular, pero el que quiere buscar lo que somos nosotras, lo va a encontrar en Grupo Aetia. Eso me parece que es clave. Sí, o sea, eso creo que es como la magia del branding, lo que yo llamo un poco el branding Coco Pro, que es que tenga esos tres condimentos, ¿viste? Que sea como coherente con las personas que están dando el servicio, que están creando el proyecto, que tienen ese conocimiento y que fueron buscando, bueno, a ver qué nos hace especiales, que sea consistente también, porque, o sea, el que lleva el proyecto adelante sabe que tiene que tener como, así como los servicios no se cambian todos los días, es como que la comunicación de la marca no se puede cambiar todos los días. Entonces es también saber cómo vas a comunicar y que se vean profesionales y que haya una percepción alta profesional, me parece que es como lo que cierra ahí a que el otro lado, el usuario, ¿no? El tipo del cliente que sea, según la empresa, diga, ah, pará, esta persona tiene algo para ofrecerme a mí, como que te ve de valor, te ve valioso, como que no dar por sentado, Mm. me parece, porque a veces el conocimiento, como decís vos, uno lo tiene como dentro suyo y como que lo naturalizamos, pero hay que poder expresar ese conocimiento, hay que poder contar lo que uno sabe. Me parece lo más rico, como trabajar las marcas de ese lugar. ¿Sabes que te escuché y que me estoy dando cuenta que decías que al principio te costó entender del todo o llegar a qué es estructuración? Y vos lo que haces es una estructuración también, ¿no? Y un diseño a largo plazo. Porque es Sí. eso, es lo que decías. Yo no puedo salir a cambiar la comunicación de mi marca. Y yo a mis clientes les digo lo mismo. Pensemos una estructura que vayas a crear a largo plazo. No puedes estar cambiando, porque te sale muy caro estar cambiando a medida que van surgiendo las oportunidades. Y entonces creo que es lo mismo, ¿no? Que es clave dejar todas las bases sentadas, porque si no es desgastante, es carísimo y es tedioso salir a estar todo el tiempo cambiando lo que querés comunicar. Re. O sea, me parece que sí, que los negocios serios es como que Mm. dejar las bases sentadas y dejar como esta estructura que te permita como enfocarte, que esto lo retomo de lo que dicen ustedes, como vos enfocate en lo que sabés y en lo que sos buena y en donde está tu don y después busca ayuda en quien necesites, si es el departamento de marketing, si es branding, si es quien sea que necesites, como para que te pueda llevar esa pata en la que capaz no sos tan experto, ¿no? Como que me parece que los negocios serios o los negocios más eficientes son los que le pueden sacar como Sí. jugo a eso. Sí, y esto es algo clave porque a veces es muy fácil caer en, bueno, pero recién mi negocio recién está arrancando. Bueno, hago el flyer yo, lo diseño yo. Y por ahí te llevó 4 horas porque yo no tengo idea de cómo hacer un diseño. Entonces, a la larga me salió bastante más caro que salir a pedírselo a ustedes, en este caso, por ejemplo. Eso me parece que es fundamental, sí. A mí me gusta mucho contar el chismecito detrás de los proyectos y lo que vamos trabajando. Y quiero contarle a la gente cómo empezamos a crear el contenido de Aetia, de Grupo Aetia, que me parece divertido y que me parece que puede llegar a inspirar o servir para otras personas. Yo mientras estaba trabajando con ustedes, obviamente las stalkeé un montón, miré todas sus redes, miré toda su presencia digital y me daba cuenta que tenían que, o en el pasado grababan contenido, tipo mirando a cámara, ¿viste? Como No me lo recuerdes. Sufrí un montón. todos lo sufrimos. En ese momento estás como frente al iPhone dado vuelta, pues Sí. te dicen que tiene que ser con la cámara, no de selfie. Y sé que es incómodo, sé que a veces uno como que habla ni siquiera fluido, ¿viste? Que Mm. es como que estás ahí medio trabado. Y en ese momento yo dije, yo necesito que tengamos contenido de video para compartir en redes de Grupo Etia, pero no quiero que sea este tipo de video. Y en las conversaciones surgió decirles, che, ¿qué opinan si buscamos un estudio de grabación
como este, buscamos un estudio y grabamos contenido como en conversación, como en formato charla, en formato podcast, así sea que no sale el podcast, y de ahí podamos ir charlando entre las tres, ir haciéndonos preguntas, ir contestándonos, ir sacando los contenidos que naturalmente se da en una conversación, porque en la estrategia nosotras habíamos sacado algo que era como espectacular, que era cada pregunta que yo les hacía, ustedes me respondían, y yo era como, ay, ojalá estuviese quedado grabado, porque esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Entonces les tiré esa propuesta, yo dije, me la tiro, como en todas, la tiro y veo qué pasa, y finalmente lo hicimos. Sí, nos encanta, me encanta, nos pareció mucho más natural, mucho más fluido, porque en realidad, en definitiva, es ponerte a hablar de lo que sabes y ponerte a hablar de lo que te gusta. Yo me haces una pregunta de estructuración, de real estate, y me puedo quedar horas charlándote si me vas haciendo preguntas, porque es algo que me apasiona. Entonces, me parece que de esa forma es mucho más fácil y se capta la esencia y ahí está la riqueza de lo que podés transmitir. Porque no es lo mismo que ponerme en mi casa, hacer el guión para el video y ponerme a grabarlo. Se me va me traba, o sea, no me sale. Entonces, me parece que captar esos momentos de las charlas es la forma. Re, y me parece que es como a veces buscar la vuelta, como que, ok, queremos hablar en video porque es un formato que uno puede conectar mucho más y uno puede explayarse mucho más. Bueno, a veces no es solamente que el video sea de esta forma o lo que te recomienda el gurú de marketing que está en Sí, Instagram dando vueltas que le gusta a Adam Mosseri. O sea, no, no siempre es eso, como a ver, ¿qué funciona para vos? Como que me parece también eso tiene que ver con el lenguaje de la marca y con entender como estratégicamente ¿qué va a servirle más? Porque, digo, mismo me parecía que hasta para el perfil de negocio de ustedes queda mucho más profesional que sea en un estudio, que esté bueno, que sea como de buena calidad, que ustedes estén cómodas, que hablen fluidas. Como que eso también es percepción de marca. sí, sí, 100%, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es encontrar la forma de cada uno porque volvemos a lo mismo, ¿no? Que sea coherente con lo que vos querés expresar en tu negocio. Y por más que nos dijeran que vende mucho más estar caminando y explicando, no es, no es lo que yo quiero transmitir. Yo quiero que mi negocio sea un reflejo de mí y yo soy eso. Y voy a apuntar a un público que busque eso. No quiero salir a vender en un formato que no soy. Re. Bueno, es que la incomodidad, uno estar como parada en una pose que no nos queda cómodas, hace que se vea. Para mí es Mm, como que esto de que yo hago hincapié en que la marca tiene que ser coherente, tipo, no es coherente si vos no te estarías grabando en la calle caminando. Si lo haces, buenísimo, siento que es un recurso que refunciona. Pero si normalmente vos no vas por la calle caminando, filmándote, y capaz se nota y estás sí, incómoda y del otro lado no comunica lo que querés decir. sí. Así que me parece como que estuvo bueno y les agradezco porque fue una re linda experiencia. Sí, a mí me encantó. Me hizo descubrir, yo siempre que dije, no me gusta salir en cámara, fue como, ay, me encanta de repente ponerme a grabar y charlar sobre un tema que me gusta. Me pareció que estaba muy bueno. Re, y fue una charla, o sea, también se sintió así como liviano, como ir conversando y que vaya saliendo Sí, los sí, temas. yo me acuerdo que cuando hicimos el otro tipo de contenido, había sido una hora, quedamos agotadas. Un dolor de cabeza teníamos, fue como, ay, por favor, ¿cuándo es la próxima jornada de grabación? Y acá fue como, ay, bueno, estoy para hacer otra, pensemos temas. Y empezaron a salir disparadores que estuvieron buenísimos. Me encanta, igual ya les dije, tenemos más de 60 clips, o sea, Eso fue con, tremendo, sí, sí, ¿qué fue? fue, 1 hora 45 entre que ajustamos cosas, sí, cámaras, qué sé yo, 1 hora 45 de contenido, creo que son 68 porque lo vi wow, ayer, sí, 68 clips de contenido, puede salir para 6 meses, un año, o sea, no sí. sé para cuánto. Me parece que también está bueno, es como cómo le encontramos la vuelta a uno poder contar lo que uno quiere decir con la marca sin que el formato sea incómodo, sin que lo Mm. que se está haciendo sea incómodo y hasta a nivel de inversión creo que... Sí, es que eso te iba a decir, ¿no? Como que me parece que cuando vos tenés esto, ¿no? La base clara, se empieza a mostrar o a manifestar en un montón de situaciones y te hace, por ejemplo, esto que sea mucho más eficiente en cuanto a dinero, a tiempo, a energía. Me parece que sí, estuvo muy bueno. Re. Y una cosita más que es como a veces
cuando uno está como siempre rediseñando lo que quiere decir, le deja poco lugar a pensar como la creatividad en cómo lo voy a contar. Mm, Porque es como que te quedas siempre en el qué voy a decir y qué voy a mm. compartir acá. Es como que ya teníamos re claro lo que salir a compartir, o sea, ya mismo la serie de ítems y cosas que queríamos charlar salieron como súper fluido porque lo teníamos claro de ese encuentro de estrategia y en el cómo le podemos poner como la creatividad de decir, bueno, no nos grabemos una jornada de grabación de 1 hora incómodas frente al iPhone, Sí, todas ahí como sonriendo, mirando a la sí. cámara. No, no. Busquemos creativamente una vuelta para contar eso. Me parece como que a veces es cambiar Mm. el foco donde uno pone las cosas, ¿no? Sí, es encontrar el canal que le permite a uno ser creativo, ¿no? Tal cual. Y como para ir cerrando, tengo dos preguntas. A ver. La primera es, en todo este proceso de branding en el que fuimos trabajando desde tu marca personal, pasando por Nopten, haciendo la estrategia detrás de Grupo Aetia, ¿qué es lo que más destacás vos de todo el proceso? Como para yo llevarme ahí un mimito, ¿qué es lo que más destacás? ¿Qué te quedaste con el proceso? Se me vienen palabras sueltas. Una es claridad, síntesis, esto, ¿no? Poder traducir la esencia de cada uno, de cada negocio, en una forma que se puede comunicar y que se entiende fácil. Para mí fue no solo un trabajo a nivel negocio, sino que hasta te diría personal, porque me obligó a ponerle palabras a quién soy yo en el mundo profesional. Gracias, me encanta. Y te pregunto por último, ¿qué significa para vos el diseño coherente? Para mí el diseño coherente es poder salir al mundo a mostrar quién sos, mostrar cuál es tu activo, cuál es tu valor y que esté alineado con todos los escenarios de tu vida. Salir a brindarte sin romperte en el camino, sin querer ser alguien más de lo que realmente sos. Eso es para mí. Me encanta, me encanta. Gracias, Dani, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, por el acompañamiento, por el proceso. Siempre se sintió muy cercana. Ay, gracias, gracias. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les guste. Si les gusta este tipo de entrevistas, me pueden dejar en comentarios o en Instagram. Lo agradezco un montón. Gracias. Me encanta que hayas llegado al final del episodio. Si crees que te aportó valor, te invito a que me sigas en Spotify y que me califiques, obvio, con 5 estrellas, para que más personas encuentren este contenido. Nuevamente, gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo episodio.